Estamos... Mira Llorens. Mira Llorens. Mira Llorens, el primero. Hola. Hola. ¿Qué tal, familia? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Cristina, Alex, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de empezar. Vamos a esperar un poquito que se vaya uniendo gente, por si no son solo los cuatro. Bueno, no está mal que no en está petit mal comité, también. ¿no? Que no está mal. Vamos saludando. Bueno, qué chulo, Rosauri, este tema, ¿eh? Es un temazo. La verdad es que hemos recibido muchos mensajes diciendo que si no podían conectarse lo verían luego en diferido, porque quedaría colgado en el feed de Instagram. Sí, también me han comentado eso, ¿no? Para poder ver gente que trabajaba, etcétera. Pero estupendo, es una grandísima opción. Una grandísima opción. Bueno, pues nada, son y media. Esperamos un segundo. Esperamos unos segundos. Uniendo. ¿Te estrenas en estas charlas o no, Rosauria? Hola, Roger. Hola, Isabel. Hola, Esther. Hola, Esther. Me estreno con vosotros y me estreno en general. Muy bien. Aquí mejor que Vale. con vosotros. En las redes sociales podemos bailar, ¿no? Que también está bien, es terapéutico, podemos reír, podemos cantar o podemos hacer estas charlas que son interesantes y llegan a todo el mundo, ¿no? Es la gracia. Entonces cada uno decide, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos? Empezamos, si os parece, y que se vayan poco a poco uniendo. Vale. Bueno, gracias a todos los que os acabáis de unir. Como cada 15 días, si algunos no lo sabéis, este espacio, Charlas Ichigo Ichie, es un espacio de reflexión. Viene de un concepto japonés, en concreto de la ceremonia del té, que pretende que este momento, este espacio, sea un espacio único, ¿no? En Japón, la ceremonia del té es una excusa para estar juntos y para reflexionar, ¿no? Y entonces hemos tomado ese concepto para hacer estas charlas, unos momentos de reflexión, intentar despertar conciencia y que sea muy práctico, que os podáis llevar herramientas para vuestro día a día, ¿no? Para mejorar aquellas cosas que necesitéis en vuestro día a día. Y hoy tenemos un súper tema que es valores, creencias y secretos de familia para la toma de decisiones. ¿Y con quién, Cristina? Bueno, con Rosauria Monté, que sobre todo es lo primero es amiga, es mentora, es psicóloga y es un honor tenerla en Ichigo Ichie para hacer esa pausa y reflexión. Y nuestra primera pregunta, Rosauria, es ¿por qué es tan importante los secretos de familia? ¿Por qué es tan importante entender, pues por ejemplo, una de las herramientas que ahora sonará como, habrá gente que la sabrán, habrá gente que no, pero una de las herramientas que es el genograma para entender precisamente estas dinámicas familiares, ¿no? Pero ¿qué es exactamente esto, Rosauria? ¿Y por qué es tan importante entender las dinámicas familiares? ¿Y en qué nos paraliza, ¿no? En el día a día. Bueno, en primer lugar, agradeceros mucho a los dos la invitación y realmente, ¿no? ¿Por qué es importante la familia y conocer estas dinámicas familiares? Pues en primer lugar, porque todos pertenecemos a una familia y la familia es el primer espacio de socialización, de crecimiento, ¿no? Entonces, la familia determina la vida de los individuos, de las personas, mucho más de lo que nosotros podemos llegar a creer, ¿no? De alguna manera, somos menos libres de lo que pensamos. Y hay una enorme cantidad de valores, de creencias, ¿no? Que se van transmitiendo con la papillita, ¿no? Que nos han ido dando, que damos nosotros a nuestros hijos, ¿no?
Todo eso se transmite con el vivir, con el hacer, con los objetos del día a día, con la manera como hablamos, en cosas como muy sutiles, ¿no? Que los niños son un radar y lo captan todo, ¿no? En esa cosa casi antes que el lenguaje, ¿no? Entonces, en las familias se dan enormes lealtades, ¿no? Lealtades invisibles a miembros de la familia que fueron importantes para nosotros, ¿no? Y también muchas veces pagamos deudas del pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo importante es dar sentido, comprender, entender estas cosas que han sucedido, que a veces quedan invisibilizadas, ¿no? Que a veces, naturalmente, que la propia biografía es muy importante, ¿no? Lo que hemos vivido nosotros. Pero estos elementos que quedan como a veces silenciados tienen un peso específico importante, ¿no? Y también esto hace que la gente reproduzca patrones. Es decir, que haga cosas que no son funcionales para su vida, pero que las haga porque de alguna manera es lo que siempre ha visto que se tenía que hacer, ¿no? Aquí me viene una historia que no hace mucho y me parece muy interesante y creo que lo puede ilustrar esto, ¿no? Que es una pareja joven que se acaba de casar y entonces ella cocinaba una especie de asado o el pavo cuando había una comida especial y cortaba las puntitas, ¿no? Cortaba los dos lados. Y el marido, bueno, lo veía, no decía nada, hasta que pasado un tiempo le dijo, bueno, ¿y por qué haces esto? Y ella dijo, hombre, porque mi madre siempre lo ha hecho así. Y, bueno, ¿y por qué tu madre lo hace así? No sé, pues se lo preguntamos cuando la veamos. Entonces le preguntan a la madre y la madre les dice, bueno, claro, yo cortaba las puntas porque tenía una bandejita muy pequeña y no me cabía. Entonces tenía que cortar las puntas. Pero esto es una pequeña ilustración, ¿no? Para mostrar como una cosa muy pequeñita del día a día, ¿no? Uno repite las cosas que ha visto en casa. Claro. Y hay cosas que pueden ser funcionales, ¿no? Hay como estos valores, estas creencias, por ejemplo, qué sé yo, una creencia puede ser, o frases hechas, ¿no? Más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Entonces, si esto se va repitiendo, si esto es lo que se hace en casa, cuando uno llega el momento, pues más vale pájaro en mano que 100 volando, no me atrevo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos valores, estas creencias se van transmitiendo y a veces no las cuestionamos. Lo importante es que las cosas sean funcionales para la propia vida, no reproducir aquello que otros, ¿no? han hecho en la familia y nosotros como que vamos asimilando, ¿no? Y aquí continúo un poco con lo que me preguntabas también, ¿no? Con qué es el genograma. El genograma es una herramienta, porque ¿cómo trabajamos todo esto? Bueno, pues hay que ir, ¿no? Comprendiendo los elementos importantes de la familia con esta herramienta del genograma, que lo hacen muchos médicos, lo hacen también, digamos, asistentes sociales, ¿no? Es el dibujito como si fuese un árbol genealógico de lo que es la estructura familiar. Es decir, primero ponemos al cliente, los hermanos, los padres, si están separados, si están juntos, los abuelos. A veces no hace falta ir más allá, a veces sí, depende, ¿no? Cada familia tiene lo suyo. Entonces, en esta estructura de árbol genealógico, ¿no? Lo importante es conocer la historia familiar. Es decir, así como, por ejemplo, una cosa importante puede ser las enfermedades que tiene la familia, los trabajos que tiene la familia. Por ejemplo, si hay un abuelo alcohólico y hay un tío alcohólico, o si hay una cantidad de enfermedades del corazón, o si hay trabajos, ¿no? Hay uno que trabajó, pues qué sé yo, de maestro, ¿no? Y vemos que todos los descendientes se dedican a la educación de alguna manera u otra, ¿no? Esto, ¿no? Ya marca una serie de elementos de interés, pero lo importante es conocer esa historia familiar y ancestral también, un poquito más allá, ¿no? Saber historias del pasado, ¿no? Y lo interesante es para ver de dónde proviene la persona. Es esta idea de, claro que somos nuestra vida, nuestra biografía, pero ese background que llevamos detrás, ¿no? Y con todo esto hacemos preguntas, indagamos y hacemos el mapa de la historia familiar, ¿no? Y siempre, pues eso, relacionado con la historia de la persona. El objetivo no es hacer un árbol genealógico. El objetivo es
cómo todo esto te afecta a ti, cómo todo esto tiene relación contigo, con tu familia, ¿no? Bueno, oye, una pregunta, porque ahora estabas hablando está hablando de los patrones y la verdad es que cuando he empezado hablando es un tema de palomitas, ¿eh? De estar escuchando historias y seguro que a más de uno se nos ocurren historias de patrones, pero una pregunta que no sé si también está relacionado con esto que decías, ¿no? Y son las fechas. Y te digo por qué, porque por casualidades de la vida o no, nuestro hijo, Pablo, nacido un martes 13 de 13 enero. de enero, igual que mi madre, martes 13 de 13 de enero. enero. Esto es algo, es pura casualidad. ¿Cómo lo podríamos esto observar? A ver, cuéntanos. Fantástico, porque esto hubo una autora, Anna Anselin Schuchenberger, que ella trabajó muchísimo desde el genograma y lo hacía muy detalladamente. Y esta señora, que era suiza de ascendencia alemana, trabajó muchísimo sobre la Primera Guerra Mundial. Y había mucho trauma transgeneracional, ¿no? O sea, descendientes de hombres que sufrieron mucho en la guerra. La Primera Guerra Mundial fue terrible, ¿no? Que sufrieron en la guerra y cómo eso afectó. Y se dio cuenta y encuñó el término de síndrome del aniversario. ¿Qué es el síndrome del aniversario? Pues es cuando hay una fecha, ¿no? Una fecha que se repite en los miembros de la familia. Y a veces hay un componente, digamos, como algo trágico o algo, no siempre es así, pero alguna cosa que tiene que ver con nacimientos y muertes, ¿no? O sea, con honorar de alguna manera o con algo que queda en la historia de la familia, ¿no? Y entonces esos nacimientos marcan fechas importantes. Y esto es interesante, es relevante, porque conociéndolo se pueden ver esos puntos, ¿no? Esos elementos familiares donde uno puede trabajar e indagar un poquito más, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante, ¿eh? Yo me he ido encontrando alguna vez con algún aniversario de estos, ¿no? Por ejemplo, un cliente, ¿no? Que viene y dice, bueno, es que yo, mi madre y mi hermana mayor nacimos el mismo día. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es casualidad? Bueno, son cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Pero que están ahí y que tiene, yo creo, una trascendencia. O sea, también a veces parece como que esa información es inconsciente y se lleva, ¿no? Somos portadores de estas fechas, de estos elementos que son importantes, ¿no? Bueno, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, con estas coincidencias, estos secretos, ¿no? Que pasan de generación a generación, que a veces son inconscientes, ¿no? O sea, ¿cómo nos afecta esto también, ¿no? Secretos tipo serie de Netflix. Tipo serie de Netflix, que exacto. son para asustarse, ¿no? Y que, ostras, son tan íntimos que nadie habla, que nadie dice, ¿no? Sí, los secretos son fuente de mucho malestar, son como un pozo de barro. O sea, es algo que que hace mucho daño en las familias, ¿no? Y muchas veces los secretos, fíjate, que se guardan para no hacer daño a los que vienen detrás, ¿no? O sea, es una cosa que se esconde pues para proteger. Y en esa contradicción, ¿no? Protegiendo, a veces hacemos más daño, ¿no? Entonces, yo en los secretos, hay una frase en inglés, ¿no? Una expresión que para referirse al secreto, que es the elephant in the room, ¿no? Entonces, imaginaros ahora que estamos aquí tan divinamente, ¿no? Como si estuviésemos en una mesa, ¿no? Todos juntos, en una sala, y tuviésemos a un elefante enorme, un elefante de 1 tonelada a nuestro lado, moviéndose, haciendo ruido, con la trompa, ¿no? Y haciendo pis, haciendo caca, o sea, un elefante en carne y huesos. Pero nosotros hacemos como que aquí no pasa nada, ¿no? Aquí
no ha pasado nada. Y entonces el tema sería que pues, si el elefante se mueve, hace ruido, nosotros hacemos como que no lo oímos. Si tenemos, pues yo que sé, unas tacitas aquí enfrente y la trompa del elefante se mueve, nosotros cogemos, agarramos la taza, pero hacemos ver como que aquí no pasa nada, ¿no? Esa es la función, ¿no? Eso es lo que hace el secreto. El secreto es enorme, el secreto apesta, el secreto se mueve, el secreto hace que nos movamos todos de unas maneras rarísimas, pero el secreto no es dicho. El secreto marca y condiciona a la familia. Lo peor de todo es que si hay un niño pequeño allí abajo, ¿no? Y no puede ver al elefante, lo que ve es a unos adultos haciendo cosas que no tienen sentido para él, pero que es las cosas que hace la familia. La energía, sí. Entonces, Claro. hay todas esas cosas que es así como se aprende un tabú. Cosas de las que no se hablan, silencios, ¿no? Cosas que afectan muchísimo a la vida de los individuos. Y hay un caso, si me permitís, no sé si... Hay un caso que a mí me parece que ya es de hace un tiempo, ¿no? Con una clienta que me pareció muy interesante y que puede ilustrar esto muy bien, ¿no? Era una clienta joven, unos 30 años más o menos, que venía destrozada porque se iba a casar, faltaban como 5 meses para su boda y, bueno, su pareja la había dejado, o sea, en seco. Había agarrado un día que ya no estaban las cosas, se había largado y no quería saber nada de ella. O sea, la gente, amigos suyos, la iban a buscar las cosas, pero no la quería ni ver, ¿no? Y hablando, me cuenta que esto ya le había pasado, era la segunda vez. O sea, no es que se fuese a casar, pero hacía unos años con otra pareja estaban a punto de irse a vivir juntos y también hubo una ruptura como muy seca, ¿no? Y entonces empezamos a elaborar el genograma, aparecieron una serie de preguntas y ella me contó una cosa que hizo que ella hablase con la... Yo le dije, bueno, pregúntale a la abuela. Ella tenía una relación muy fuerte, un vínculo muy fuerte con su abuela. Cuando salía del cole, ¿no? La abuela tenía una mercería y ella iba a la mercería cada día y los papás la pasaban a recoger a la hora de cerrar. Entonces estaba todos los días, pues como 2-3 horas con la abuela. Y hacía los deberes ahí, merendaba, pero claro, la abuela iba atendiendo, venían las señoras, explicaban sus cosas, y entonces ella se crió un poco allí, ¿no? Y tenía un vínculo fortísimo con esta abuela. Y entonces, bueno, hablando con la abuela le contó un secreto de su vida, que dio sentido a lo que le pasaba. Que es que ella, que era de un pueblo, se había enamorado muchísimo de joven de un chico con el que medio empezaban a salir, pero había muy poquita gente que sabía que estaban saliendo y lamentablemente el hombre se despeñó, cayó por una montaña y murió. Entonces, al cabo de un año, ella se casó con otro hombre. Estaba casada con el que fue luego el abuelo de esta chica. Entonces, esa mujer no pudo hacer ningún duelo, no pudo tener tiempo de enamorarse de ese hombre. Se casó porque hubo una serie de circunstancias, era una persona, un buen hombre, que le iba detrás, que podía ser una persona, y realmente tuvieron una vida que luego pues las cosas cambiaron y se enamoraron y estuvieron bien. Pero esa abuela eso lo encapsuló y lo encerró. Claro. Y dio sentido a lo que le pasaba también a esta chica. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en primer lugar, ella pudo darse cuenta que ella era artífice de esas rupturas. Siendo ella víctima, sufriendo ella tanto, de alguna manera ella generaba todo ese malestar y hacía que las cosas reventasen por los aires. Porque era ella la que generaba que estos hombres se fuesen. Pero es que se iban, pero despavoridos, o sea, horror, ¿no? Y a la vez, ¿no? Darse cuenta que había algo ahí, ¿no? Algo, digamos, ante el terror de una pérdida que provocaba a la vez la pérdida, ¿no? Y que se generaron unas dinámicas que permitió comprender muchísimas cosas. Entonces, este es un caso, ¿no? No quiero decir que siempre haya algo así detrás, ¿no?
pero hay veces que sí, hay veces que aunque no sean cosas tan llamativas, son cosas importantes, que hacen caer muchas fichas, que hacen comprender, que hacen entender porque todo es como es, ¿no? Bueno, Qué fuerte, porque claro, entiendo, claro, todas estas situaciones, entiendo que, bueno, no solo nos paralizan, es que nos bloquean. Por eso decíamos, no podemos tomar decisiones, ¿no? Y hay gente que probablemente no las puedo tomar nunca porque lo que decías, ¿no? Es una creencia, es algo adquirido, inconsciente, que bueno, pues esto es lo que hay, yo sigo adelante, ¿no? Poner el piloto automático y ya. O bien son gente que de repente toman conciencia de esa repetición, ¿no? De esos patrones, de eso que sucede y necesita cortarlo de cuajo, ¿no? Salir de la zona de confort. Pero claro, ¿cómo lo hacen, no? claro, ¿No? ¿cómo lo hacen? Pero, o sea, lo que es y triste, ¿no? Bueno, triste, que nos ha pasado a muchos, ¿no? Yo creo, es que tú tienes la necesidad de hacer un cambio, que necesitas hacer un cambio, que no estás bien, que no es coherente lo que piensas, lo que dices, cómo actúas, hay una incoherencia, pero por estos motivos no puedes hacer nada. Entonces, lo que dice Alex, ¿no? La inercia te lleva a quedarte donde estás. Sí. Pero estás bien, entonces nunca vas a encontrar la plenitud y la felicidad, o sea, no vas a vivir en ese estado, ni lo vas a experimentar si no solventas estas cosas, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que por este motivo echan los problemas a la espalda, ¿no? Y van haciendo hacia atrás, van viviendo hacia adelante, pero claro, hay un momento, no se paran, ¿no? Para cortar ese piloto automático. Entonces, ¿cómo detectas si realmente es un tema tuyo? ¿Cómo detectas si es del otro? ¿Cómo detectas si es de tus ancestros? Y, o sea, ¿y qué puedes hacer, ¿no? Para romper con eso y que no sea tan doloroso, porque a veces nos da la sensación que todo tiene que ser desgarrador y doloroso, ¿no? Dicen que la luz entra por la herida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que no pasen esas cosas? Bueno, lo más importante es dar sentido y comprender, porque cuando las cosas se echan para atrás, como tú decías, ¿no? O las metemos debajo de la alfombra, ¿no? Barrer y levantar la alfombra y poner ahí todo lo barrido, ¿no? Hay un momento que eso se convierte en un monstruo, ¿no? O sea, quería dar muchas veces cosas que son dolorosas, ¿no? Muchas veces las emociones las valoramos como buenas o malas, ¿no? Cuando las emociones tienen un componente importantísimo que hay que atender. Es decir, si uno tiene miedo, hay que atender los miedos. Esos miedos es porque uno siente que hay un peligro. Entonces hay que comprender y ver las cosas que a lo mejor a uno lo paralizan. Hay que comprender y ver qué cosas de la familia uno puede tener ahí detrás, ¿no? Porque no, es que también es eso, no solo es un tema de familia, ¿no? Pero de la familia empezamos. Yo trabajo siempre del genograma hacia la persona, ¿no? Hay mucha información ahí, luego trabajamos con la persona, con todas estas cosas, ¿no? Las emociones, etcétera. Pero realmente es una pregunta muy importante, ¿no? La parálisis, el miedo, ¿no? Y fíjate, ¿no? Y ahora agarro una cosa que has dicho tú antes, Alex, ¿no? Que es lo de las películas de Netflix. Hay tanto del secreto, ¿no? en la ficción. Y yo que tengo hijos pequeños, ¿no? Ya no tan pequeños, pero tengo hijos que han visto muchas películas de Disney, como creo que todos los que somos padres, ¿no? Sí. Hay la película Encanto, la película Coco, la película Frozen. Todas hay el tema del secreto. Sí. En todas. Es decir, en Encanto es una casa encantada, ¿no? Una familia que llega a un lugar y son mágicos y crean un pueblo encantado, una casa encantada que da dones a los distintos miembros de la familia. Pero hay un miembro de la familia que desaparece. De Bruno no se habla, ¿no? Uno de los hijos de la matriarca no está. Pero es que Bruno vive en las paredes de la casa, ¿no? Ese es el secreto de esa familia. O en Coco. En Coco hay un secreto, un niño que quiere ser músico y la familia
no lo deja porque eso no hay que ser productivo, no hay que, la música es una tontería, quítate de eso, ¿no? Y resulta que lo que había también era un secreto con un abuelo músico que parecía que había abandonado la familia, pero que había sido asesinado, ¿no? Otro secreto ahí. Y Frozen, ¿no? Los que tenemos niñas con esa canción que la hemos oído 1000 veces, 2 millones de veces, ¿no? Pues en Frozen lo que hay es el secreto de la princesa que puede convertir las cosas en hielo, que tiene un superpoder brutal, pero como en algún momento pudo hacer daño a su hermana, eso se convierte en algo que da mucho miedo. Entonces ese secreto hay que preservarla a ella de ese secreto y hay que preservar a todo el mundo que no se sepa cuando es un superpoder de reina, ni más ni menos, ¿no? Pero eso se convierte en algo a ocultar. Fijaros, ¿no? Eso sirve para comprender bien lo que decíamos del secreto, ¿no? El secreto para proteger, para cuidar, ¿no? En todos los casos hay una voluntad de cuidado, pero en todos los casos hay un daño muy grande. Entonces, yo creo que esto tiene esta función, ¿no? Y de ahí, ¿no? A lo que me decías, yo creo que es muy importante poder comprender, entenderse mejor, un poco el conocimiento interno, ¿no? De por qué, cómo gestionamos estas emociones y estos sucesos, estos acontecimientos de vida, ¿no? Para que eso tenga pueda llevar a hacernos tomar decisiones, ¿no? Que realmente nos ayuden, nos favorezcan y salgamos, ¿no? Eso que decíamos antes, de la cosa esa disfuncional familiar para una cosa que sea funcional para mí. Porque ¿qué querría más la familia? Que nos fuesen bien las cosas, ¿no? Los miembros queridos de nuestra familia, ¿qué quieren para los descendientes? Que vaya bien. Y a veces, ¿no? Se generan estas dinámicas que son paradojales completamente. Claro. Y alguien lo tiene que hacer para sanar el linaje, ¿no? Absolutamente. Pues el que despierte y detecte esto, que se ponga las pilas, ¿no? Una pregunta, porque hablabas del genograma como una herramienta para intentar desbloquear este tema. Aprovecho para los que estéis conectados, que si queréis hacer alguna pregunta, sí. que no esperéis al final, que cuando queráis. Hacer preguntas ahora en Entonces, el directo. quería preguntar, entiendo que si es un tema de familia, con que sea un miembro de la familia que intente, digamos, desbloquear ese tema familiar o intrafamiliar, ¿sería suficiente para mover esa energía e intentar resolverlo? ¿Sí? A lo mejor es una tontería lo que pregunto, pero con uno solo, ¿no? Se puede hacer mucho. Claro. El tema es que, digamos, lo importante cuando viene una persona, ¿no? Es que todo el genograma está a disposición de esa persona. Es decir, para comprender a esa persona. Es curioso porque yo he tenido hermanos, ¿no? Que han sido clientes en momentos distintos y han habido genogramas completamente distintos siendo la misma familia, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno amarra, ¿no? Estas lealtades, estos valores, estas creencias. Y a veces cuentan los mismos hechos con aires, con recuerdos, con vivencias distintos, con un tono como con colores distintos, ¿no? Con más intensidad, con menos, y las cosas se ven distintas estando allí, ¿no? A lo mejor uno más pequeño, otro más mayor, ¿no? Pero de alguna manera lo que podemos hacer sobre todo para la familia es hacia los descendientes propios. Es decir, sanando, conociendo, comprendiendo, llevando de ese inconsciente familiar a un consciente personal, ¿no? Podemos comprender y desactivar algunas de estas cosas y luego esto queda revertido, ¿no? De alguna manera a cómo nosotros tratamos a nuestros hijos, ¿no? Cómo nosotros somos conscientes de que estamos transmitiendo una cantidad de cosas que a lo mejor no son buenas para ellos, ¿no? Y que no les pueden ir bien, o a lo mejor sí, y conscientemente decidimos transmitir eso. Pero lo importante es respetar mucho al individuo, a su libre crecimiento, ¿no? Esto es lo más relevante también, ¿no? Pero de alguna manera
se pueden sanar, o sea, sobre todo sanando relaciones, comprendiendo por qué las cosas eran así, dándose cuenta que a lo mejor en ese momento, ¿no?, uno comprende situaciones desde la vida adulta, ¿no?, y puede entender cosas que sucedieron en el pasado, ¿no? Y esto es muy, muy liberador también. Sí. Claro. Y además te relacionas desde el amor, ¿no? O sea, aquí no hay conflicto, porque cuando resuelves eso, entiendo, esa relación, o sea, está la compasión, ¿no? El no juicio, ¿no? Y el poder vivir esa relación desde el amor cuando a lo mejor te tirabas los platos por la cabeza, ¿no? Y cuando entiendes eso, cambia totalmente las reglas del juego, ¿no? Que de eso se trata. Y creo que es nuestro estado natural también, ¿no? Es interesante, ¿no? Me ¿Vale? gusta mucho esto que dices del no juicio, ¿no? Estamos muy acostumbrados a cuando alguien nos cuenta algo, ¿no?, intentarle solucionar los problemas. A veces lo mejor que se puede hacer por un amigo es escuchar sin juicio, que es dificilísimo. Hay un psicólogo muy importante de la corriente humanista, Carl Rogers, que es el que estableció las bases, ¿no?, un poco de la relación terapéutica. Que la relación terapéutica no tiene que haber escucha incondicional, no tiene que haber juicio, tiene que haber congruencia, ¿no? Es decir, con lo que sientes, ¿no?, las emociones que sientes. No puedes hacer sí, sí, pero con la cara falsa. Es congruente, tienes que estar atento en escucha realmente, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo esto que dices, Cristina, ¿no? Y para las relaciones, digamos, interpersonales, humanas, con la gente querida, ¿no? El no juicio como un elemento relevante en la vida, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, yo creo que hemos aprendido, yo no sé tú, pero yo me Sabiduría llevo, en estado puro. desde luego, y aparte, lo importante que es que las cosas no son casuales, son causales. Si tomáramos un poquito de conciencia de las cosas que nos pasa, o que las creencias que vienen de la familia, o situaciones en las que damos por hecho que las cosas son así, pero a lo mejor no tiene por qué ser así, yo creo que mejoraremos un poquito, ¿no?, nuestra vida y desde luego nuestro entorno. Sí, sí, completamente de acuerdo. Entonces, Rosauria, A ver, pregunta de interés general. A ver. Si hay alguien que detecta eso y que necesita sí o cambio. sí cambio y que le ayude, por ejemplo, con el genograma, no sé si es parte del genograma o no, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en una dirección de correo electrónico, la puedo decir O quizá. la Después pasas, en comentarios la pones. Vale, Comentarios de cuando colguemos el vídeo puedes ponerlo ahí. vale, Aquí no ahora. vale, pues lo ponemos en comentarios luego. Y bueno, y a través vuestro, si os tienen confianza, gente de confianza vuestra, le pasáis mi contacto sin ningún problema. Vale. Y si no, en tu Instagram también, ¿no? Sí, mi Instagram lo tengo ahora cerrado, estoy en planes de hacer uno profesional. es un spoiler, ¿eh? Esto es un spoiler. Sí, o exclusiva, ¿no? Coming soon, coming soon. Sí. Bueno. Oye, ¿la audiencia tiene alguna pregunta o no? ¿O se ha quedado todo claro? ¿Os ha quedado clara a todos? Bueno, no sé si Bueno, en contestarán. principio está todo claro, entonces. Bueno, Aurea, pues la verdad es que un placer. ¿Volverás o no a Ichigo Ichie? Hombre, me tratáis tan divinamente que sin duda alguna. Ha sido un placer. Ah, mira, tenemos una pregunta. Una Menos mal, pregunta. estamos súper contentos. Un Justo a momento. tiempo. Danak. A ver, Dana, si yo tengo la intención de sanar la relación con alguien de mí, Yo tengo la intención de sanar la relación con alguien de mí. Se ha quedado cortado, Danak. No sé si... bueno, supongo que debe ser de mi entorno. a ver, otra familia, vez. de mi familia, y la otra persona no muestra disposición. ¿Cómo se puede sanar? Claro, al Buena final. pregunta. Bueno, es muy interesante esta pregunta porque la relación
O sea, una cosa es que nosotros queramos una relación, digamos, con una persona que vaya bien, que sea fluida. Pero si esa persona es una persona que produce, digamos, un malestar enorme, con el que es difícil convivir, hay personas, esta también es otra, y esto es muy importante lo que apunta Dana, ¿no? Porque no todas las familias, todos los miembros de la familia son buena gente. Hay auténticos hijos de puta en la familia. Son gente horrible. Has dicho familia, ¿no? Sí, entonces es gente horrible. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se hace lo que se puede. Entonces, lo importante, lo más relevante es la protección de uno mismo, ¿no? Intentar comprender la situación en la que uno está metido, darle sentido y establecer una relación que sea óptima. De distancia. Una cosa que se llama la distancia operativa. Hay una distancia desde la cual nosotros nos podemos relacionar. No tiene por qué ser lo cercana que queremos, ¿no? No tiene por qué ser, digamos, una relación, digamos, ideal, ¿no? Porque a veces tenemos unos ideales sociales de cómo tiene que ser la relación con un hermano, con un padre, con una madre. A lo mejor no puede ser así. Tiene que ser una cosa, digamos, en la que tú encuentres la distancia operativa con esa persona, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un trabajo muy importante de comprensión de esto, ¿no? Y aunque no sea todo tan dramático, a veces hay personas que incluso con amor no se puede estar con ellas, ¿eh? O sea, dificultan mucho la vida, es muy difícil. Lo importante es entender que uno no puede hacer cambiar el otro. Cuando uno está intentando hacer cambiar el otro constantemente, ¿no? Cuando uno está intentando que el otro sea como uno, es cuando hay un sufrimiento enorme. Es comprender cómo es el otro y encontrar esa distancia operativa para tener la máxima relación que a uno le pueda ser útil. Y a veces incluso es útil marcar distancias, ¿no? Claro. O sea, sería un poco como la compasión marcando límites, ¿no? O sea, lo que decía Chris, sin juzgar a distancia, entendiendo que a lo mejor sus circunstancias son X y que por eso actúa así, pero aún así, como dices, en casos, digamos, más heavies, tienes que poner límites porque si no, es demasiada negatividad, ¿no? Claro, claro. Es interesante el entender también que cada uno es responsable de uno, ¿no? O sea, con lo cual tú puedes cambiar y hacer aquello que es tuyo, que está dentro de tu área de cambio. Sí. Y lo otro no puedes hacer nada. Entonces, el tema es que si tú cambias, tu entorno cambia, seguro. Entonces, si tú no puedes, lógicamente, sanar al otro, porque no quiere, porque no. Aparte de esta distancia, entiendo que tú has puesto, ya está, o sea, energéticamente ya está sanado porque tú estás bien, ¿no? No, y es importante porque a veces la otra persona está muy bien Claro. con el mal. Claro, Hay veces que se encuentra divinamente. Entonces, lo importante es ponerse uno en el centro de su propia vida. claro. Estar, porque a veces uno crece teniendo un rol familiar y ese rol es enormemente dañino también. Ese rol a lo mejor uno puede ser el que siempre está haciéndose cargo de los problemas de los demás. A veces puede ser el cuidador. A veces puede ser el que es la oveja negra. Entonces, es siempre el rarito, es siempre, cuando pasa algo, siempre es culpa de esa persona, cuando eso, ¿no? Es una injusticia. Hay veces que las familias, los problemas, se coge un chivo expiatorio, ¿no? Y hay personas que son el chivo expiatorio de la familia. Entonces, es importante, muy importante comprender eso, para que esa persona pueda darse cuenta de su papel, de su rol y huir de ahí, de alguna manera, ¿no? Más que huir, huir no es la palabra, es ser consciente para moverse del lugar, desde una posición plantada, digamos, desde el autoconocimiento y desde la conciencia de que eso es lo que conviene. Y construir su propia familia también. Eso también a veces es encontrar una buena persona y construir una familia con esa persona, ¿no? Claro. Oye, antes de acabar, dos comentarios así de amorcito y cariño hacia ti. Tenemos a Compasionarte, genial Rosa, Rosauria.
Y Esther, es un placer oírte, Rosa, siempre. Gracias. Y gracias de parte de ANAC. Y gracias a todos. Bueno, pues, ¿qué te parece, Rosauria? Si lo dejamos aquí. Y cerrar una futura invitación. Hemos cerrado una futura invitación, veremos el día. Tenemos es un espacio quincenal y la verdad es que tenemos ponentes hasta septiembre, creo, octubre, pero bueno, en octubre, por ejemplo, pues tenerte otra vez en Ichigo Ichie nos encantará y será un honor para nosotros, ¿no? Claro que sí, y ha sido un gustazo que esta invitación y las que puedan venir por delante, encantada. Mucha sabiduría, Rosauria, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, y como amigos encantados, ya lo sabes. Así que, y gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos los que se han ido conectando. Yo me los imagino a todos como en una mesa con todas de sillas alrededor. Así que pues, vamos pasando el dedo y tú no los puedes ver, pero ya los veremos en el feedback en el feed de Instagram, ¿vale? Muchas gracias a todos. Un besito fuerte. Feliz día. Gracias. Gracias. Rosauria.